El texto en el que vamos a estar meditando en esta mañana está en Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y como decía, están siendo unas navidades algo diferentes para nosotros, ¿verdad? Estos días no para de hablarse de lo difícil que van a ser, no para de hablarse de cómo van a ser las medidas, las restricciones, no para de hablarse de cuántas personas incluso se van a poder estar juntas en una celebración como esta, ¿no?, que es la Navidad. Y los medios de comunicación continuamente nos están informando, como es natural, de estas cosas. Sin embargo, nosotros seguimos celebrando la Navidad. A pesar de las restricciones, a pesar de lo que pasa, seguimos celebrando la Navidad. Porque la Navidad nos trae esperanza. Vemos que en el nacimiento de Jesús, que es lo que celebramos en Navidad, Dios interviene en medio de los tiempos para introducir a su Hijo en este mundo. Y también celebramos la Navidad porque hemos visto que Dios interviene en las circunstancias y que además nos trae esperanza. Él tiene un propósito para nuestra vida, ¿verdad? Parece como si todo fuera en contra de celebrar la Navidad. Da un poco la sensación, ¿no? Tanta pega, tanta cosa. Pero es que la Navidad, como se ha dicho aquí esta mañana, es mucho más. Y no siempre, a lo largo de la historia, vosotros lo sabéis, la Navidad ha sido fácil. Un ejemplo lo tenemos en José y María. Nosotros tenemos asumido que las Navidades son fiestas, es alegría, es reunirse la familia, y está bien, no es nada malo, todo lo contrario, es positivo. Sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre, porque si leemos las Escrituras entendemos por ellas que hacía buen tiempo, porque estaban los pastores fuera, habían hecho un camino de 3 días, andando para llegar a Belén, etcétera. Una serie de cosas alrededor que sabemos que no es el 25, pero la sociedad lo asumió así y nosotros hemos decidido que la Navidad hay que celebrarla, porque es un acontecimiento único e importante para nosotros. Pero como decía, para José y María, ¿cómo fueron esas primeras Navidades? Vamos a verlo en ese versículo, en ese capítulo 2 del Evangelio de Lucas, y dice así la palabra del Señor. Por aquellos días salió un edicto de parte de César Augusto para que se hiciera un censo en toda la tierra habitada. Este primer censo se hizo cuando Cirenio, gobernador de Siria. Este primer censo se hizo cuando Cirenio, gobernador de Siria, así está en mi traducción, ¿de acuerdo? Y todos marchaban a inscribirse en el censo, cada uno a su propia ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, hacia Judea, a la ciudad de David, la cual se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para inscribirse junto con María, quien estaba desposada con él y encinta. Y aconteció que mientras estaban allí, se cumplieron los días para que ella diese a luz. Y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Acabamos de leer una porción de las Escrituras que si no fuera porque conocemos el contexto, conocemos todo lo que hay alrededor de ese pasaje, conocemos a quién se refiere en ese nacimiento, no tendría mayor importancia. Podía haber sido la vida
y las circunstancias de cualquier persona de su época. En aquel tiempo, Europa ya existía. No digo como continente, digo como unidad política. Nos puede parecer raro, ¿no? La Unión Europea apenas hace unos años que se formó, que nosotros la conocemos como una unidad política. Sin embargo, en aquella época estaba unida por el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía desde el norte de África, Europa, la mayor parte de Europa y parte de Asia. Un solo poder gobernando toda esa zona. Augusto César era el emperador, era el rey. Y él pues había estado reinando desde 27 años antes de que naciera Cristo aproximadamente. Fijaos cómo era Europa en aquel momento. Pues era un territorio unificado, sin fronteras, había libertad de movilidad de personas, de mercancías también. La economía romana era una economía abierta, una economía de mercado, capitalista, y se primaba la iniciativa privada y la ambición. Vamos, cualquiera diría que eso podía ser hoy mismo, ¿verdad? Durante los 400 años anteriores a este pasaje, apenas habían sucedido 10 años sin guerras, sin revueltas, sin conquistas. Sin embargo, desde que Augusto César entró en la escena, la sensación dominante en todo el imperio, incluyendo Israel, era de cierta paz. Los romanos crearon cierta riqueza, obras públicas, promovían la paz, la prosperidad. Hoy mismo podría ser, ¿verdad? En Israel, durante ese tiempo, se vivió el primer periodo de paz duradera desde el reinado de Salomón, desde hacía siglos. Cierta estabilidad. Y sabemos que, aunque el gobierno total estaba bajo la influencia de Roma, Roma permitía que cada lugar que tenía su propio gobierno lo pudiera mantener con ciertas restricciones, evidentemente. Y en cuanto a la religión, pues los romanos dejaban que cada uno llevara su religión como entendía. No se metían mucho en estas cosas. Y más aún, si queremos ver cómo se parecía a nuestro mundo. Y es que siglos antes, la influencia griega en todo el mundo hizo que el griego fuera un idioma habitual, como hoy día lo es el inglés para nosotros. Creo que se parece bastante. ¿Eso qué quiere decir también? Pues que todo el mundo, como hoy, hacía su vida. Comían, bebían, trabajaban, tenían sus casas. Había ricos y pobres, seguían sus políticas. Es decir, que cada uno vivía su vida y en lo personal, muchas veces creemos que hoy somos más inteligentes, más sabios. Y eso no es verdad. Porque Dios cuando creó al hombre lo creó con inteligencia suficiente. Es verdad que tenemos más medios. ¿Qué quiero decir con esto? Que en aquel momento la gente padecía, sufría, vivía, tenía alegrías. Vuelvo a insistir, como hoy día, ¿verdad? Pero hay una cosa muy interesante, ¿no? Y es que en este pasaje, y es que dice que por aquellos días salió ese edicto de parte de César Augusto para que se hiciera un censo en toda la tierra habitada. Y además da el dato de que ese primer censo se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todo esto que he dicho, todo ese sistema político y todo lo que había alrededor, ¿acaso fue fortuito? ¿Fue una casualidad
que Jesús naciera en ese momento exacto de la historia? Evidentemente, la respuesta es no. Dios había previsto absolutamente cada detalle. Dios intervino en todos los acontecimientos históricos, sociales y económicos para que Jesús naciera en ese mismo momento de la historia. Y la prueba, nosotros que somos creyentes y que conocemos las Escrituras, las tenemos en las profecías. Desde el Génesis hasta Malaquías en el Antiguo Testamento, antes que naciera Jesús, las profecías habían dicho casi todo de Jesús. Desde cómo nacería, desde su nombre, desde el lugar que nacería, desde cómo sería su madre, desde tantas y tantas y tantas cosas. A modo de ejemplo tenemos la profecía de Isaías 700 años antes, que anunciaba que nacería de una muchacha virgen, que sería varón y hasta su lugar de nacimiento. Dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. También más o menos 700 años antes, Miqueas profetiza, en este caso el lugar de nacimiento, pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel, sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Aleluya. Hoy seguimos el ritmo de la historia. Nosotros andamos, hemos nacido aquí en este lugar. Cuando digo en este lugar, digo en este tiempo, cada uno en su lugar. Y pues la política sigue igual. Sus más, sus menos, nuestra Europa, nuestro mundo, esos disturbios de vez en cuando, como había en aquella época, dificultades económicas, no ha cambiado nada. Pero en este tiempo y en esta Navidad que tenemos próxima, ¿hará algo nuevo Dios en nuestra vida? En estos días en que parece que la Navidad pierde su esencia, como nosotros entendemos que es la Navidad, ¿hará algo nuevo? Igual que Dios intervino en la historia para traer al Salvador del mundo, igual que Dios intervino en José y María y en todas las circunstancias mundiales, igual Dios sigue interviniendo hoy. Él va a seguir llevando a cabo, pase lo que pase, sea como sean nuestras vidas, va a seguir llevando a cabo sus propósitos. Fijaos lo que dice el Señor. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios ni nada y semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. No le he dicho a Esther de qué iba a ir el mensaje, de qué iba a ir la predicación. Pero yo no sé si os habéis dado cuenta, porque podríamos pensar, es natural hablar de Jesús. Es natural hablar de un texto como Isaías, hablándonos del nacimiento, de quién iba a ser el Señor. Pero no era normal hablar, cantar, y la lectura que ha hecho Georgia sobre que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. ¿Os dais cuenta cómo Dios en esta mañana nos quiere decir algo importante? Dios interviene en cada detalle de nuestra vida.
A pesar de estar viviendo tiempos difíciles a nivel mundial, debemos tener esperanza en aquel que nos salvó. Porque Dios, igual que entonces gobernaba el universo y todas las cosas que se producían en él, igual que lo hizo en la creación y lo hizo en esos momentos y en todo momento de la historia, sigue gobernando hoy. Y recordemos que ese niño nacido del que habla este pasaje, del que parece, si no leemos el contexto, que es algo muy sencillo, muy natural, al que no se le da prácticamente importancia, recordad que el nombre de Jesús es Emmanuel, es Dios con nosotros. Así que tengamos claro que Dios con nosotros es que Dios está contigo y Dios está conmigo. Esto implica que Él gobierna a su creación con absoluta soberanía y autoridad. Gobierna absolutamente todo lo que acontece en los tiempos, desde lo más importante hasta lo más insignificante. No sucede nada que esté fuera de su alcance providencial y soberano, absolutamente nada. Él hace que llueva, que brille el sol. Él hace que surjan reinos y los hace caer. Él tiene contados incluso los cabellos de tu cabeza, de algunos de nosotros un poco menos y de otros más. Incluso los días de nuestra vida, Él los tiene contados. A lo largo de los años acostumbramos a hacer a un Dios chiquitito, un Dios que no tiene poder, un Dios hecho a nuestra imagen, en vez de darnos cuenta de que nosotros hemos sido hechos a su imagen. Y ese Dios tuvo el poder creador cuando no había nada, absolutamente nada. Desde antes de la eternidad. Es decir, cuando el tiempo no era contado de ninguna manera. No había principio, no había fin. Él ya existía. Cuando no había absolutamente nada, Dios ya era. En su providencia no hay cabida para fuerzas extrañas, para fuerzas impersonales como el destino, la fatalidad, la casualidad. No hay, hermano y hermana, no hay esas cosas no se dan, porque Dios gobierna todo. Así que tengamos en cuenta que Jesús naciera hace 2020 años aproximadamente, hoy nos afecta de manera directa y personal. Fijaos de lo que estamos hablando. Cuando el rey Nabucodonosor, el rey tal vez más poderoso, sobre todo en su tiempo, uno de los reyes más poderosos, cuando entendió después del trato de Dios con él, de quién era Dios, dijo lo siguiente: su dominio es sempiterno, es decir, eterno, es algo exageradamente fuera de la capacidad mental humana. Su reino por todas las edades. Considerados como nada son los habitantes todos de la tierra. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Y un gobernador político de gran altura, de gran calibre, y profeta como era Daniel, dice: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Él hace alternar los tiempos y las circunstancias, quita reyes y pone reyes. Así que, igual que en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, igual que en aquellos tiempos de Jesús, en este pasaje hemos leído, estaban siendo preparados,
Dios sigue gobernando, no solo en el mundo, sino también en lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestras circunstancias. Hemos leído ahí en los versículos de 3 a 6 que ese censo provocó que todos marcharan a inscribirse en él, cada uno a su propia ciudad, y que eso provocó que tuvieran José y María que subir para inscribirse, porque ellos eran de Belén. Y que mientras estaban allí, pues se cumplieron los días de su alumbramiento. Y también dice pues que ella estaba embarazada, ¿verdad? José y María eran dos personas normales, como tú y yo podemos serlo, de lo más normal. Como el resto de personas de aquel tiempo, tuvieron que desplazarse. Era un trámite administrativo. Iban a empadronarse. ¿A empadronarse? Una cosa de lo más natural, de lo más sencillo. A pesar de la anunciación, cuando se le aparece el ángel a María y luego en sueños a José, no estaban teniendo nada especial. Su vida seguía. Dudo yo que ellos fueran como en una nube espiritual, andando por la vida. No, su vida seguía normal. De hecho, María, si seguimos leyendo hacia adelante, incluso cuando es del niño presentado en el templo, dice que a ella como que le extrañaban esas cosas y que se las guardaba en su corazón, viene a decir el texto. Es decir, que ellos habían tenido una experiencia especial, pero su vida seguía, de lo más normal. Yo imagino cómo sufriría José cuando el ángel le dice, cuando él sabe que María está embarazada y que el niño no es suyo. Por mucho que María, por buena que fuera, le dijera, en algún momento supongo que dudaría. Y si no dudó, pues diría, esto es extraño. Esto es extraño. Seamos realistas, las cosas a veces las leemos muy rápido, pero la vida es natural, nos duele, nos mueve por dentro, ¿verdad? De hecho, hasta que no le dice el ángel, no, ese niño que van a hacer es obra del Espíritu Santo, así que no te preocupes, no la dejes, porque él la iba a dejar, porque si creían que había cometido adulterio, la hubieran apedreado, la hubieran matado. Cuando en este viaje, solo para aclarar el contexto, en este viaje ya estaban casados. ¿Qué es lo que hizo José? Esto lo vemos en Mateo 1:24, que dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió en su hogar a María como esposa. ¿De acuerdo? Porque si no, no podían viajar. Entonces, ese desposados que en un contexto está hablando de una relación de noviazgo, y que en aquel momento una relación de noviazgo no era como hoy, sino que era un contrato. Se hacía un contrato prematrimonial. Es decir, esas dos personas estaban destinadas a casarse, sí o también. En caso de que hubiera un problema, tenía que haber un documento que acreditara el divorcio. Durante ese tiempo, incluso a pesar de haber ese documento o ese trato, no podían mantener relaciones sexuales. Y es más, José no mantuvo relaciones sexuales con María hasta después del nacimiento de Jesús. Y eso debe de quedar claro, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Porque el hijo que iban a hacer era obra del Espíritu Santo. Así que como el resto de humanos, ellos debían seguir trabajando, debían de ir a comprar, debía María hacer la comida, relacionarse, e incluso asistir a la sinagoga como nosotros asistimos a la iglesia. Las circunstancias para ellos no eran fáciles. Un trámite administrativo les obliga
siendo pobres, como parece que las Escrituras nos muestran por muchos detalles, a moverse de ciudad, irse de aquí a Cortegana con los medios de entonces. No sabemos si fue en burro, no sabemos si fue en carreta, si fueron andando, pero lo normal es que fueran 3 días de viaje. Y ella embarazada. Y yo creo que esto mejor lo entiende una mujer que un hombre, ¿verdad? Y ella embarazada. Sencillamente, no serían momentos para pensar, qué bonito, vamos a tener un niño y todo va a ser felicidad, ¿no? Era una Navidad extraña, era la primera Navidad, iba a ser la primera Navidad. Sin embargo, a pesar de eso, no eran conscientes de que Dios estaba obrando en sus vidas, en las cosas que les rodeaban, esas cosas que muchas veces en las que nosotros nos quejamos tanto, en que nos afanamos tanto, en que parece que todo en nuestra vida es monótono, o muchas cosas son monótonas. Sin embargo, igual que Dios estaba obrando en ese momento en sus vidas, Dios está obrando en las nuestras. Y es que Dios sigue gobernando y nos está dando la oportunidad de ver la Navidad con otros ojos. Posiblemente pensemos que es difícil que Dios pueda estar sacando algo bueno para nuestra vida en estos momentos. Pero tenemos que recordar que a los que aman a Dios, todas las cosas le acontecen para bien. Recordemos el caso de José. En el Antiguo Testamento, no hablo de José, el padre de Jesús, sino hablo de José del Antiguo Testamento. José era el preferido de su padre. Además, tenía aires de grandeza. Todos sus hermanos le tenían envidia. No lo podían ni ver, hasta el punto que se lo llevaron en uno de sus trabajos, con los animales, cuidando los animales y demás, y decidieron meterlo en un pozo. Pero no solo eso, sino confabularon matarlo. Tú imagínate tú viéndote en esa situación. Todo el mundo en tu contra, todo el mundo, tú escuchando todo lo que se dice de ti y que encima sepas que vas a morir. No eran circunstancias agradables ni bonitas. Pero no solo eso, sino, por la gracia de Dios, no lo asesinaron. Pero decidieron venderlo como esclavo y se lo llevan a Egipto como esclavo. Vaya vida, ¿no? No solo eso, sino que estando en Egipto hay una confabulación contra él por él querer agarrarse a la voluntad de Dios y es metido en la cárcel. Y las cárceles de Egipto no son como las de ahora, con televisión, aire acondicionado y todo eso. Sin embargo, vosotros pensar que eso que nosotros leemos en un momento, y vuelvo a insistir en esto, eso pasaron años. Años de decir, bueno, y este Dios que nos da promesas, que nos habla, del que mi padre tanto me ha enseñado. Su vida no era agradable. Poneos vosotros en su situación, dejar todo lo que tenéis por un momento y trasladaros ahí. Sin embargo, Dios hizo lo imposible con él. Un extranjero ser el segundo más poderoso de todo el reino, justo el que estaba por debajo de Faraón. Dios hizo lo imposible. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué interpretación hizo José poniendo su mirada en lo alto, poniendo su mirada en ese Dios creador de los cielos y de la tierra, poniendo su mirada en ese Dios que él había conocido personalmente? Él dice, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto.
Y también dice, vosotros pensasteis más mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Hermano y hermana, da igual lo que estemos viviendo. Tú y yo tenemos un Dios poderoso que a lo largo de la historia, Él trazó un plan para introducir al Salvador del universo, al Salvador del mundo, al Salvador del hombre en la tierra. Igual que con José y María pasó en sus circunstancias, siendo difíciles, en esa situación tan extrema, cansados cuando llegaron a Belén. 3 días de camino llegan a Belén, hermanos, cansados del camino, María embarazada. Y no encuentra un lugar donde quedarse. ¿Tú sabes lo que es estar cansado y encima que todo te vaya en contra? Tú lo sabes. Debió ser desesperante para ambos y ella embarazada a punto de dar a luz. ¡Qué Navidad! Qué diferente es cómo nosotros vemos la historia y cómo muchas veces tenemos que verla. Sin embargo, bajo esas circunstancias se produjo el hecho más hermoso y maravilloso de todos los tiempos. El nacimiento del que debía de salvarte a ti y a mí. El nacimiento del que iba a librarte de la muerte eterna para darte vida. Mientras el mundo seguía, mientras las circunstancias personales de ese momento estaban siendo contrarias, Dios estaba obrando. Sin embargo, muchas personas allí, muchas personas alrededor de todo ese tiempo, de ese nacimiento, eran ajenas. Pocos estaban dándose cuenta de ese nacimiento tan importante. Muy pocas personas, salvo los que se desapareció el ángel, salvo los que tuvieron esa experiencia pequeña, incluso después, no muchos reconocerían quién era, quién había nacido. Y es que Él nació de la forma que menos podía haber imaginado el ser humano. De la forma que menos podía haber imaginado el ser humano. Además, nació en un pesebre donde comen las vacas, los bueyes, los burros, los animales. Una cosa que normalmente se utiliza, que está sucio de comida, que está... Ahí es donde nació el Salvador. Ahí es donde nació Emmanuel, Dios con nosotros. Y es que Dios no solo gobierna en el universo y en nuestras circunstancias alrededor, sino que además Él quiere intervenir en nuestra vida. Él quiere intervenir en tu vida. Él nació como un niño corriente. Como un niño corriente. Como un niño corriente. Y sin embargo, vemos cómo Dios estaba obrando alrededor de de José y de María. Dios había intervenido incluso en esos pequeños detalles a su alrededor. En cada cosa, en cada detalle, todo estaba programado. El hecho de que tú nacieras en un barrio bueno o conflictivo, en una familia rica o pobre, que hayas sufrido en la vida o que te haya ido muy bien, todo ello ha estado bajo la providencia y el gobierno de Dios. Incluso que hoy estemos escuchando este mensaje, Dios lo tenía previsto. La Navidad que vamos a celebrar en unos días tiene que ver con el nacimiento de Jesús.
y su precioso nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre, ante el que se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y del que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, ese que nació en un pesebre. Y hoy para ti y para mí que escuchamos este mensaje, que seguimos nuestra vida como si todo lo que fuera a suceder fuera más de lo mismo, como si la rutina diaria nos absorbiera, el nombre de Jesús es especialmente relevante, porque Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, es Dios contigo y conmigo. Dios con nosotros, es Dios, porque es la imagen del Dios invisible, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ese niño que nació en un pesebre donde comen los animales, en una cosa así grande donde comen los animales. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él se mantienen. Todas las cosas se mantienen en orden y sujetas en Él, en ese niño que nació en ese pesebre. Porque en Él estaba la vida, en ese niño, nacido en ese lugar, en ese momento de la historia. Y la vida era la luz de los hombres. Íbamos como ovejas descarriadas, no sabíamos hacia dónde ir, no teníamos una dirección, y así va nuestra sociedad. Y seguimos celebrando una Navidad sin fijarnos en el niño que nacía. Y en esta Navidad, en este tiempo de tristeza y de muerte, Jesús dice: yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Dios no quiere solo intervenir en el universo, no solo quiere intervenir en nuestras circunstancias personales, Él quiere intervenir hoy en el interior de tu vida, porque Él vino a buscar, ese niño nacido en ese pesebre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tú y yo estábamos perdidos y el mundo está perdido. Y ese niño que nació y en el que Dios hizo que todo confluyera para nacer, en el que movió incluso un empadronamiento para que todo se ajustara a su plan perfecto, ese niño vino a buscar lo que se había perdido, a salvarlo y a buscarlo. Y si estás desorientado o desorientada, si te encuentras perdido en la vida, o si en tu pecado te está corroyendo por dentro, Él vino a buscarte y vino a darte vida. ¿Sabes por qué? Porque sus planes para nosotros son de bienestar y no de desgracia. Quiere darnos un futuro y una esperanza. Y espera que le invoquemos y vengamos y oremos a Él. Y quiere escucharnos y desea ardientemente que le busquemos. Si le buscamos de todo corazón, Él se hará el encontradizo con nosotros. Nos encontrará, vendrá en nuestra búsqueda y vendrá con los brazos abiertos, no para reprocharte, no para reprocharnos nada. Así que la decisión, hermanos, está en tu mano, está en mi mano. La decisión está en cada uno de nosotros, en ajustarnos al plan de Dios o dejar que el plan de Dios pase de nosotros. Jesús Emmanuel, Dios con nosotros, es Dios andando con nosotros, es Dios viviendo con nosotros, en todo lo que hacemos, en nuestra alegría y en nuestro dolor, en nuestro gozo y en nuestro sufrimiento. Es el Dios que quiere vivir contigo, sentarse a charlar contigo. Quiere conocer tus sentimientos, tus tristezas, tus proyectos, toda tu vida. Tal vez, para concluir, tal vez esta no sea las mejores Navidades de nuestra vida. Tal vez las circunstancias mundiales
no sean las más favorables para celebraciones. Pero es que la Navidad es más que todo lo que sucede a nuestro alrededor. Dios en su providencia gobierna absolutamente todas las cosas, incluso las que estamos viviendo hoy. Así que al no creyente le conviene creer, te conviene. Y al creyente ajustarse a la voluntad de Dios para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Esta Navidad parece que el mundo va a la deriva. Sin embargo, la deriva en la que se encuentra el mundo no es ajena al conocimiento de Dios. Precisamente en esta Navidad celebramos y recordamos el nacimiento de Jesús, quien vino a salvar lo que se había perdido. Y celebramos y recordamos el nacimiento del que, habiendo padecimientos y muerte en el mundo, vino a dar vida y vida en abundancia. Celebramos y recordamos que Dios tuvo misericordia y se acercó a nosotros para rescatarnos y darnos vida eterna en Él. Vamos a orar. Eterno Dios, Señor nuestro, necesitamos tu presencia, Señor. Necesitamos tu intervención en nuestras vidas. Queremos abrirte nuestro corazón, nuestra mente. Queremos que entres a ser partícipe de nuestra vida. Entendemos, Señor, que todo lo que acontece, incluso en las cosas más pequeñas, tú tienes planes. Señor, tú tienes un propósito bueno, perfecto para nuestra vida. Y queremos rogarte que nos ayudes a entrar, Señor, en ese propósito, porque queremos ser bendecidos por ti. Señor, gracias por el nacimiento de Jesús. Gracias porque su nacimiento no solo nos trajo esperanza, sino que nos trajo vida eterna. Y gracias porque Él entregó su vida por nosotros. Bendice, Señor, bendice nuestras vidas, bendice a tu congregación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a orar por los enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, acudimos a ti, porque tú en Cristo te haces presente en nuestro medio y en nuestras vidas. Y así como Cristo vino para hacer el bien, y así anduvo entre los seres humanos haciendo bienes, como dice tu palabra, y además en su muerte en la cruz llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores y todas nuestras carencias. En este momento, Señor, estamos poniendo en tus manos a nuestros hermanos enfermos, tanto los presentes aquí como los que no están con nosotros en este momento por distintas circunstancias. Se han mencionado sus nombres y ahora en el nombre de Jesús los encomendamos a tu misericordia, a tu poder sanador, perdonador, Señor y restaurador. Y te damos las gracias porque sabemos que nuestras oraciones son atendidas, porque son conforme a tu voluntad. Tú deseas el bien de tu pueblo, deseas la sanidad para tus hijos y deseas la bendición. Por eso en este momento te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Señor, te damos las gracias por estar con nosotros, porque tú eres Emmanuel, Dios con nosotros, y queremos pedirte que nos bendigas en este día, que sigas guiándonos en todo, Señor, que tú sigas con cada uno de nosotros durante estas fiestas. Hay algunos que están fuera, Señor, que tú los protejas, los guardes, tráelos con bien. Y los que estamos aquí, Señor, tú nos bendigas con nuestras familias, en todo lo que hagamos, Señor, y seas con cada uno, también con los que están enfermos, Señor, como antes hemos orado. Tú sigas poniendo tu mano sobre ellos, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.